Sofonías capítulo 2 marca el principio de un fin inevitable que acontecerá en los últimos días previos a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo habló en Mateo capítulo 24 de las señales que anteceden a su regreso. Pero aquí el libro de Sofonías es alarmantemente, catastróficamente descrito de una forma alarmante de lo que ha de venir sobre la tierra. Y si nosotros no buscamos la dirección del Espíritu Santo, la comunión con el Espíritu Santo, y no estamos bajo la obediencia explícita de la palabra de Dios, estamos en un problema muy serio. Aquí hay mucha seriedad en el asunto. Pido a los oyentes un poco de respeto por la palabra de Dios, no por mi persona, sino por la palabra de Dios. Vamos a leer lo que dice Sofonías capítulo 2. Congregaos y meditad, oh nación sin pudor, sin vergüenza. Mediten, congréguense. Nación, cuando habla de nación, habla de las naciones completas. Ya no hay vergüenza, ya no hay temor a Dios. Ya los corazones de los hombres se desviaron del vínculo del Espíritu Santo. Ya no hay temor por la palabra de Dios. Ya no hay respeto por el prójimo. Antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira del Señor, antes que el día de la ira del Señor venga sobre vosotros. Mediten, congréguense, busquen la dirección y el consejo del Espíritu Santo en oración, en lágrimas, en clamor. Aún los dirigentes de la iglesia, sacerdotes católicos, renuncien a su idolatría. Pastores evangélicos, renuncien a su avaricia. Rabinos judíos, renuncien a su forma de sabiduría humana y busquen el rostro de Dios y el reino de Dios en verdad, en justicia, en honestidad, en santidad, según lo dictamina la palabra de Dios. Porque la ira, dice la Biblia, está sobre toda la multitud. Buscad al Señor, todos los habitantes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo del Señor. Dice, quizás serán guardados si buscan mansedumbre, justicia y verdad. Quizás, ¿por qué quizás? ¿Por qué quizás? Porque el hombre intenta, pero no lo logra. Quiere y no llega a cumplir los propósitos de Dios, porque su corazón desviado le desvía de la palabra de Dios. Su mente entenebrecida le desvincula del Espíritu Santo. Sus pecados le apartan del consejo del sabio y santo Dios de Israel. Por eso Jesús de Nazaret envió al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo redarguya de pecado tu corazón. ¿Qué significa esto? Para que el Espíritu Santo te convenza que estás bajo pecado, bajo la línea de la ira y castigo severo del Señor. Para que el Espíritu Santo te regenere en tu interior, regenere tu alma pecaminosa y te transforme a la voluntad de Dios, para que te conviertas en un hijo legítimo de Dios. Sin el Espíritu Santo no hay salvación, porque Jesús pagó el precio en la cruz para luego darte el Espíritu Santo. Jesús pagó por tu vida, pagó el precio por tus pecados, pero te dio el Espíritu Santo para que tú mantengas la línea con Jesucristo y con la palabra de Dios. Comienza diciendo,
que se congreguen, que mediten, porque viene la ira de Dios. Comience diciendo Sofonías capítulo 2. Mediten, piensen, ¿qué están haciendo? Porque viene el día del castigo. Y tienen que buscar el consejo de Dios y obedecer la palabra de Dios. Y la señal que evidencia el fin de que esto está cerca, que viene el castigo de la ira ardiente de Dios, la señal que evidencia que Sofonías capítulo 2 está por cumplirse en estos días, es el versículo 4, que es alarmantemente sorprendente. Dice el versículo 4. Leímos los primeros 3 versículos, ahora viene el 4. Porque Gaza será desamparada. Escuchen. Y Ascalón asolada, saquearán a Asdod en pleno día, y Ecrón será desarraigada. Dice, Gaza será desamparada. Estamos mes de septiembre del año 2024. Los primeros meses de este presente año, Gaza fue destruida por completa. Gaza fue desamparada. Los amigos o aliados de Gaza, los países de origen musulmanes, no pudieron defender a Gaza, por eso fue desamparada. Esta es la señal que evidencia que el día de la ira del Señor está cerca, porque dio cumplimiento a la primer profecía que antecede a lo que estábamos hablando. La primer profecía en la lista del tiempo final era que Gaza tenía que ser destruida, desamparada. Hoy Gaza es una zona de escombros. No hay un solo edificio que esté en pie. No hay una sola casa que esté en pie. El 85% de la ciudad fue destruida por completo. El 100% de sus habitantes fue desplazado, fue desamparada. La profecía se cumplió. Naciones, pueblos, escuchen la voz de Dios, porque cercano está el día del Señor. Y la Biblia dice, no te alegres, porque viene el día del Señor, porque el día del Señor será calamitosamente catastrófico. Así como Gaza fue ejemplo de la destrucción para que se inicie el período de la profecía final, así como Gaza fue puesta como ejemplo, así sucederá a todas las naciones y pueblos. Habrá destrucción y desolación, porque la palabra de Dios lo declara. Y el Señor Jesucristo dijo, cuando ustedes vean al anticristo, lo voy a decir breve y claro, van a tener que huir a los montes. Habrá desolación, porque él dice la abominación desoladora. ¿Qué es una abominación desoladora? Es un objeto de burla que hace desolación, que destruye naciones, que destruye ciudades, como fue Gaza destruida. Cuando vean la abominación desoladora, huyan a los montes, a las selvas, a los campos, ocúltense, porque viene el día ardiente como un horno, dice el Señor. Y todos los adversarios del Señor arderán, dice el Señor. Pero nosotros debemos buscar el consejo de Dios. Debemos doblar nuestras rodillas y pedir perdón al Espíritu Santo a quien nosotros hemos ofendido. Debemos doblegar nuestra vida en obediencia a la palabra escritural bíblica, la Biblia. No dejarnos llevar por falsos profetas, pseudo pastores, que tuercen las escrituras y no enseñan con rectitud la verdad de la palabra de Dios. La señal del fin ya comenzó. Y los hombres altaneros, orgullosos, soberbios, pendencieros, mentirosos, perjuros, profanos, siguen la línea de conducta reprochada, reprobable por Dios. Están aprobados, pero tú tienes que ser consciente del tiempo que estamos viviendo y debemos buscar el rostro de Dios en santidad y con integridad y con devoción y con temor, porque hemos perdido el temor a Dios. Hemos perdido el temor a Dios. Estamos en el plano de la apostasía final. El anticristo se va a manifestar y la iglesia está durmiendo.